Algo que yo siempre he admirado es como que esa capacidad de reinventarse y de... Ay, wow, no esperaba esta emotividad de esto. De esas mamás que estaba ahí para todo y al mismo tiempo siempre súper enfocada en su obra. Y creo que para mí fue bastante empoderador como mujer ver que se podía tener las dos y puedes estar muy presente en las dos y no solo presente, sino ser excelente. Dentro del cubo. Dentro del cubo. Esto es un espacio de arte y de comunicación. Cuando llegué al Ecuador fue difícil, fue una nueva vida, fue reinventarme. Está mi obra porque el oro a mí me remite una atmósfera y una presencia de mucha espiritualidad, de algo sagrado, de abundancia. Entonces, si yo puedo contribuir con lo que yo hago a que la gente eleve su energía y pueda conectar con el amor, tu respuesta está aquí siempre, latiendo aquí en tu corazón. Dentro del cubo. Hola, muy buenas noches. Este es el primer conversatorio / podcast. Es un experimento que estamos haciendo con Sole. Vamos a ver cómo nos va, tendrnos un poco de paciencia. Estamos con unas súper expertas. Nosotros estamos aquí tratando de ir resolviendo poco a poco, pero van a estar en todas las redes sociales. Vamos a subir esto en canales apropiados. Y este capítulo 0, que le vamos a denominar así, es La respuesta es el amor. Y entonces, bienvenidos a este espacio en vivo, rodeado de obra de energía y de mucha presencia. Estuve yo con Karen haciéndole un pequeño documental en su taller y me he quedado absolutamente impresionado de toda esta energía que tiene Karen, esta sensibilidad, ¿no? Es una artista que irradia energía femenina, el arquetipo de la diosa y la relación entre cuerpo, tierra y universo. ¿Cómo ha sido para vos, Sole, esta interacción con Karen? ¿Cómo fue este primer contacto? Bueno, gracias a todos por estar acá. Les damos cordialmente la bienvenida a este espacio que ha dado vida, creo, nuevamente al arte en la ciudad. Estamos muy honradas de tenerte, Karen. Abrimos nosotros en noviembre y ha sido como un espacio donde la gente se ha encontrado tan a gusto. Y queríamos crear este nuevo producto que yo decía, Nico siempre me decía, Sole, hagamos algo de comunicación porque el arte tiene que estar en todos lados en la ciudad de Quito. Y yo le decía, Nico, no encuentro a la persona que crea, que se conecte con la gente, que siempre tenga esa sonrisa en su cara. Y queremos hacer esto, que los conversatorios que hemos hecho siempre han sido como muy ortodoxos, muy académicos, y queríamos hacer un espacio de conexión. Pues aquí estamos y con ganas de que esto pueda llegar a muchos jóvenes y a la ciudad de Quito, y Ecuador. Y Soli, como esto va a llegar a... Esto pasa fronteras, esto es a nivel internacional también. Hay que contar un poco que la obra de Karen ha sido presentada en destacadas exposiciones tanto a nivel nacional e internacional, pero creo que el primer premio del Salón de Octubre de la Casa de la Cultura en Guayaquil es uno de los certámenes más emblemáticos del arte en el Ecuador y ella ganó esto, ¿no? Entonces es un orgullo tenerle aquí a Karen. Y vamos con la primera pregunta, Karen, y gracias por estar aquí, la familia, sus 2 hijas, Gaby y Dani, y entonces arranquemos un poquito con la primera pregunta, querida Karen. Tú me contaste que arrancaste esto con el diseño gráfico en un mundo corporativo de mucha creatividad, y seguramente cuando arrancaste todo esto no había muchos diseñadores gráficos en el Ecuador, seguramente porque tú estabas en Venezuela, tú eres chilena. ¿Cómo fue soltar esa estructura, para entrar en un espacio más artístico, más intuitivo? Karen, cuéntanos un poco ese salto. Hola, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidas todos, todas y todos. Gracias de verdad de corazón porque estén aquí, porque se han tomado el tiempo de venir a este conversatorio, de venir a ver mi obra, de sentir cada una de estas obras, que cada una tiene una historia que contar. Y les voy a pedir que después pues se den su pasadita por cada obra y conecten desde su corazón con cada una de ellas, porque fueron hechas
con todo el amor y con mi corazón también. Y bueno, con respecto a la pregunta, Nico, gracias por el espacio, la apertura. Sole, gracias otra vez. Ayer te las di en la inauguración y hoy te las vuelvo a dar a ti, a Yu, a la Galería Artica, al Centro Comercial La Esquina, al Cubo. Ha sido muy lindo toda la experiencia y bueno, vamos a hacerlo cada vez mejor. Esto es un espacio de arte y de comunicación que creo que le hacía mucha falta a Cumbayá y a Quito en general. Pues sí, yo vengo del mundo corporativo, yo soy una comunicadora visual básicamente. Y bueno, fui creativa para el mundo corporativo y trabajé muchos años en esto de las agencias de publicidad, de la organización de campañas, eventos, lanzamientos de productos, etcétera. Y cuando llegué al Ecuador, pues sí, fue difícil, fue una nueva vida, fue reinventarme y como todas las mujeres tenemos esa magia y esa entereza de poder hacerlo. Me costó, pero bueno, lo logré, aquí estoy, empecé a conectarme otra vez con el arte, porque mi formación es en Bellas Artes y en diseño, y dije, bueno, este es el momento, este es el espacio para yo poder conectarme otra vez con el arte, y empecé a trabajar, a crear obras y justo pues envié una obra al Salón de Octubre y gané el primer premio. Fue algo así como, wow, ¿qué pasó aquí? Yo nunca me lo imaginé, no me lo esperé y bueno, ahí empezó toda mi carrera aquí en el Ecuador, porque encontré una curadora maravillosa que ya hoy en día no trabaja más porque está muy mayor. La doctora Inés María Flores me encontró a mí y bueno, me tomó de la mano y fue uno de esos ángeles que se me van apareciendo en la vida y que creo que uno también atrae esas energías con tu propia energía. Y bueno, fue ella la que me llevó a exponer en las mejores galerías y museos del país, en Guayaquil, Quito y Cuenca. Y hice muchas exposiciones individuales y fue maravilloso, fue una etapa muy linda. Después ya no encontré como tanta apertura aquí en el medio artístico. Me imagino que sí, no es fácil tampoco que llegue una persona de afuera y trate de tomar un lugar acá. Y sí, tuve ciertas resistencias con el mundo del arte, con lo que es el gremio del arte acá. Y bueno, ahí ya, bueno, seguí trabajando, he seguido trabajando siempre, creando obras. Yo soy una persona que no puede quedarse haciendo siempre lo mismo, siempre estoy explorando diferentes técnicas, diferentes materiales. Y bueno, ahí fue cuando pues, empecé a exponer fuera, empecé a irme afuera a hacer mis exposiciones y bueno, con la buena suerte y energía de que Galería Artic pues me contactó y bueno, decidimos hacer esta exposición que vengo a hacer ahora aquí en Quito a los años, porque hace mucho tiempo que no hacía una exposición individual aquí. Y bueno, la respuesta es el amor. Esta es la consigna de esta muestra, que vamos a hablar más adelante de eso. Bueno, y aquí en este conversatorio o podcast está Gaby y Dani, tus hijas, ¿no es cierto? Y quería yo preguntarles a las dos, ustedes verán quién contesta primero. ¿Y cómo fue ver a su mamá transformarse como mujer artista al mismo tiempo? Gracias, Nico. La verdad es que ha sido maravilloso a lo largo de mi vida ver a mi mamá crecer. Uno piensa que las mamás ven a los hijos crecer, pero los hijos también vemos a las mamás crecer. Y a mí me tocó vivir a mi mamá de muchas facetas. Cuando era estudiante, que yo era súper chiquita, pero ella era una estudiante de diseño gráfico, toda bohemia y creativa, y en sus photoshoots y con estos amigos súper interesantes. Y como esta vida que tuvo, luego la vi pasar a su etapa de empresaria, cuando emprendió con su agencia de diseño gráfico y la veías trabajar con estos clientes gigantes y General Motors y Unilever y la veías súper empoderada en esta faceta. Y luego, pues, mudarnos a Ecuador. Y algo que yo siempre he admirado es como que esa capacidad de reinventarse y de,
ay, wow, no esperaba esta emotividad de esto. Pero sí, esa capacidad de reinventarse y de adaptarse a las etapas de la vida y a lo que la vida ha como demandado de ella. Y justamente verla crecer como artista y, o sea, hasta un punto que ahora ya yo al menos la considero esta artista como consagrada, con un estilo sólido, con una voz potente y con una firma propia. Corazón. Sí, 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 y es súper interesante porque es como esa capacidad de ir moldeándose acorde a las etapas de la vida, porque además ha podido como lograr que comulgue la maternidad con su carrera, y la verdad es que ver eso ha sido súper empoderador como mujer. ¿Qué puedes decirnos vos? ¿Cómo viviste esa maternidad en este proceso? La verdad que sí, remontando a lo que dice Gaby, para mí fue súper importante ver que mi mamá como mujer hacía estas dos cosas de una manera muy liviana y también poniendo su corazón en estos dos ámbitos de su vida, tanto laboral como familiar. Yo creo que Gaby, yo, Cami, que no está aquí, hay una tercera que no pudo estar aquí, pero creo que nunca hemos dicho mi mamá no me prestó atención o mi mamá no estuvo ahí para mí. O sea, mi mamá sí era de esas mamás que estaba ahí para todo y al mismo tiempo siempre súper enfocada en su obra. Y creo que para mí fue bastante, no me encanta esta palabra, pero empoderador como mujer ver que se podía tener las dos. Creo que como mujeres estamos negociando siempre tantas cosas dependiendo de lo que decidamos hacer con nuestra vida. Y de alguna manera mi mamá me demostró que se pueden hacer las dos y puedes estar muy presente en las dos, y no solo presente, sino ser excelente en las dos. Y para mí ha sido muy inspirador y creo que ha tenido que ver mucho con lo que yo he decidido hacer con mi vida. Tener a una mamá que forja su propio camino y que hace lo que quiere y que lo hace desde la casa de una manera tan liviana, de verdad que ha tenido un impacto gigantesco en la mujer que soy hoy, y siempre estaré agradecida de haber tenido ese ejemplo. Qué genial. Karen, desde tu mirada, ¿cómo se vive el día a día con una artista que trabaja con energía, con esa intuición y esa transformación? Eso fue lo que me demostraste cuando yo te estuve grabando la semana pasada. Sí, sí, bueno, creo que todos en mi familia comulgan con eso, ya saben cuando yo estoy en mi proceso creativo. A veces me toca poner un cartelito afuera en la puerta de mi taller para, por favor, de not disturb, porque sí, sí, siempre he estado muy para todos y a veces creo que es un poco difícil para ellos pensar que yo sí necesito mi espacio y necesito mi soledad para poder. Yo tengo muchísimos rituales antes de empezar a crear. Bueno, tú lo viste, tengo aromaterapia, velas, yo rezo, yo conecto. Es algo bien íntimo y yo sí necesito mi tiempo, necesito mi soledad, y creo que ellos saben cuando yo estoy en el planeta Karen, en el planeta del amor, en el planeta X, que estoy en una etapa donde de repente no estoy 100% presente en el día a día, pero sí, o sea, he aprendido a tener esa dualidad, la verdad, porque sí, me tocó empezar como mamá muy chiquita. Yo tuve a Gaby a los 19 años y la verdad estaba en la universidad y todo, entonces sí me tocó siempre como estar, ¿sabes? Trabajando en los dos mundos, en estar presente como mamá, como esposa, como pareja, como amiga, como todo, y al mismo tiempo no renunciar a lo que yo quería para mi vida, que pienso que eso es algo importantísimo para las mujeres hoy en día, porque es muy fácil caer y decir, bueno, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a la casa y me voy a dedicar a... Que eso no está mal, porque me parece divino, porque yo he tenido épocas que lo he hecho y me parece delicioso también hacer hogar y dedicarme a mis amigas y a la casa y todo, pero siempre tuve como ese impulso de querer dedicarme a lo que a mi don. O sea, yo estoy segura que cada uno de nosotros tenemos un don que fue recibido y que tenemos la obligación o el compromiso de poder llevarlo adelante, ¿no? Entonces, eso creo que fue.
Cuando estuvimos con el equipo de filmación en tu casa, tu casa taller, ¿no? Que es todo una cosa, un espacio súper impresionante, el equipo quedó extenuado. Había demasiada quedó energía, quedamos mucha. agotados. Yo también, yo Fue también. una cosa impresionante, mucha información, mucho sentimiento, mucho color. Sole, todo ese espacio que yo viví el día jueves que filmamos esto, ¿tú crees que de alguna manera el público está preparado para conectarse desde lo emocional aquí en este espacio? ¿O todavía crees que es algo lejano? La gente cuando llega acá llora, ¿has visto eso? Sí, claro, y ese es un súper ejemplo con Karen, porque nosotras hemos tratado y un poco hemos sido como un equipo de una lucha constante contra un medio que siempre se manejaba en un medio muy ortodoxo, muy académico, con muchas trabas, y siempre decíamos, ¿por qué hay tan pocas mujeres? ¿Por qué hay tantas? Entonces, y cuando tú les preguntas, te dicen, mira que con mi maternidad me fue muy difícil, no pude continuar. Y yo creo que la gente cuando llega acá debe sentir, tu primer impacto debería ser, me sentí incómoda, me encanta, me conecté, no me gusta, ¿por qué pusieron eso? ¿Por qué llamaron a tal artista? ¿Por qué hicieron esto? Y nosotros siempre contestamos con un equipo de trabajo muy sólido de elegir las personas correctas que vienen a encontrar este trabajo en equipo y que juntos podamos cambiar eso, que tengamos un espacio más conectado. Yo creo que de eso se trata. Gaby, y Necesitamos. ustedes vieron algo diferente ayer en la inauguración, desde que comenzaron a armar. ¿Cómo ven el espacio? ¿Cómo ven el público? ¿Sienten que hay ya un espacio de transformación en el arte en Quito, por lo menos? O sea, creo que quizás el público está más abierto a adquirir obras, no siempre de los mismos artistas que hay aquí en el Ecuador, en mi opinión. Y más que nada a mí me impresionó mucho cómo diferentes personas conectaban con la obra de mi mamá en distintos momentos. Entonces, por ejemplo, todo lo que tenemos en la pared de acá son obras como muy tempranas de mi mamá, que las hizo más o menos cuando estaba decorando nuestra casa, especialmente ese. Quien ha venido a la casa lo ha visto muchas veces. Y había gente que estaba como fascinado con ese lado y de ahí otras personas que se sentían más atraídos a lo nuevo, ¿no? Entonces me hace pensar que la obra de mi mamá tiene un mensaje para quien esté listo para recibirlo y al menos yo ayer sentí que había muchas personas que estaban abiertas y receptivas al mensaje de tu obra, mami. Sí, la gente estaba como loca. Y sobre todo, que yo sí puedo rescatar de ti, Karen, es tu trabajo. Tu trabajo, hemos trabajado muchísimo y hemos visto esta obra, por qué tiene que estar aquí y qué historia tiene. Y no solamente es eso, porque en el Ecuador se han cerrado los grupos solamente con el hilo curatorial, con una parte muy cerrada en ese tema. Y con Karen hemos hecho un trabajo increíble de que estas obras que estén acá puedan tener una razón de por qué están ahí, de por qué está la frase ahí, de por qué esa obra la elegimos para estar acá y creo que ese es el resultado. Una de las cosas más interesantes que me contabas el jueves cuando estábamos en tu casa era esta figura de la diosa. La diosa está muy presente en tu obra, Karen. ¿Por qué? Cuéntanos un poco eso. Bueno, la diosa creo que siempre estuvo presente porque nosotras pues somos un matriarcado, tengo que decirlo. Bien. Tengo que decirlo. Más fuerte. Sí. En la presencia femenina en mi hogar es poderosa. Y ahí está mi esposo que lo puede confirmar. Y creo que también hemos tenido mucha suerte de tener un esposo y un papá que les haya dado a las niñas y a mí pues esa apertura de poder ser nosotras mismas. Yo siempre con las niñas desde chiquitas las dejé desarrollar su propia personalidad. O sea, yo me acuerdo Dani chiquita se vestía, Dios mío, con unas ropas y unas combinaciones y ella quería estar llena de brillo siempre y los labios, y Gaby también en su época de adolescente. Entonces, si yo hubiese sido una mamá muy controladora, de pronto le hubiese dicho, ¿sabes qué? Tú no vas hacia el colegio, tú no sales así de la casa y cosas así. Y entonces siento que siempre las empoderé como si ellas de verdad fueran unas diosas y ellas tomaron también ese papel. En el momento de crear la diosa, esta fue una escultura que yo hice
hace años, en el 2008 debe haber sido una escultura cuando yo estaba trabajando con cerámica, en esa época, y al final la dejé ahí un poco porque no podía manejar mucho ese material, no podía controlar cómo salía del horno, etcétera. Entonces me despeché un poco. Y entonces esta diosa de cerámica resultó siendo, es la diosa, la original, la grande, la que está ahí afuera recibiéndolas a todas. Y la fui creando con mis manos y de repente me iba saliendo y iba conectando con mi intuición, con lo que yo sentía. Yo sentía también como mucha espiritualidad en esta figura y quería algo minimalista porque yo soy moderna y quería una figura que no tuviera rostro, que la gente que la viera se reflejara y encontrara en el rostro de la diosa su verdadera esencia y su verdad. Y eso es la diosa, y la diosa es una mujer, el arquetipo de la mujer universal, es la experiencia humana de la energía femenina. Son sus hombros en alto, señal de empoderamiento, su cabeza un poco erguida, mirando hacia sus sueños, como todas las mujeres tenemos, estos sueños maravillosos desde que somos chiquitas, y un pecho firme para poder enfrentar todas las cosas que nos pasan pues a las mujeres y bueno, al mundo en general, porque cabe destacar que no solo hay energía femenina, hay energía masculina, y todos los seres humanos tenemos una parte de energía masculina y femenina, y en esa fusión y en ese yin yang es donde está realmente la sabiduría, la verdadera sabiduría ancestral, que eso me gustaría también un poquito tocar, el tema de la sabiduría de la mujer, de la medicina, de la magia, de todo esto que tenemos las mujeres y que cada vez estamos sacando más a la luz. Yo veo hoy en día las amigas de mis hijas que están teniendo bebés, todas crían a sus hijos en clanes, y eso viene de la ancestralidad, eso viene de tiempos pasados. ¿Y por qué está pasando esto? Porque las mujeres necesitamos conectar. Y siento que a pesar de que estamos viviendo un mundo donde hay tanta conexión y tanta inteligencia artificial y tantas herramientas, siento que las personas se sienten cada vez más solas y más desconectadas. Entonces un poco mi arte creo que va hacia eso. Como estamos haciendo experimentos, ¿no es cierto, mi querida Sole, en este espacio de Conversaterio Podcast? Les quiero pedir a ustedes si quieren tienen una pregunta para hacerles a las invitadas, nos avisan, ya vayan pensando y al equipo para que se paren a hacer la pregunta si ustedes desean. Pero hasta mientras, mi querida Gaby, ¿en qué momento sentiste que la obra de tu madre también hablaba de ustedes, de ti? Siempre. O sea, por mucho que mi mamá tiene su proceso creativo que, como dice, es muy en soledad y es algo que hay que darle como espacio para que lo desarrolle, la verdad es que mi mamá es sus hijas también. O sea, es como algo muy mimetizado, como ella y nosotros y su identidad con nuestra identidad y su crecimiento con nuestro crecimiento. Y yo creo que desde siempre hemos sabido que estamos presentes porque saca inspiración de nosotras, claramente. O sea, de mí. De mí. No te equivoques. No te equivoques. Cada una va a tener su cuadro, lo prometo. Eso alegan. O sea, por ejemplo, tú vas por mi casa y ves obra muy temprana de mi mamá cuando estaba experimentando con su diseño gráfico, interviniéndolo con el arte plástico. Y eso está por toda mi casa. Y éramos nosotras, y fotos de bebés, y como esa era que tuviste, ¿te acuerdas? Que Sí, era sí. como estas fotos intervenidas, sí. Entonces, yo creo que desde siempre lo supimos, pero creo que desde que hubo su creación de la diosa fue que pudimos ver esta como representación que es tan universal como específica de cada mujer en la diosa. Y por eso siempre nos está de alguna manera involucrando en su proceso, en su arte, en las cosas que va creando, como no sé si por pedir opinión o porque de verdad nos considera parte de, pero yo sí siento que es como parte de nuestro universo familiar. ¿Tiene sentido? Totalmente.
Cuando yo estuve cuando pusieron esa obra aquí, ayer o anteayer, y fue, eres tú, esto es una... Tú incluso explicaste esta técnica, ¿no? ¿Qué sentiste cuando te viste transformada en este negativo en azul? Me sentí muy, bueno, halagada, obviamente. Un poco mal por mis hermanas y se lo dije a mi mamá. Y ella dijo que ya venían las otras dos. Pero nada, creo que es justamente eso que dice Gaby, de sentirte muy parte de el trabajo y la obra de tu mamá, que creo que quizás si mi mamá tuviese un trabajo un poco más convencional, nosotros no nos sentiríamos tan parte de, entonces es muy hermoso que a través de su arte ella quiera compartir a sus hijas, que más que nada son ese mundo interno que ella tiene. Nosotros somos como 5 gatos de nuestra familia, entonces somos muy unidos, nuestro núcleo, o sea, como nos mudamos de un país a otro, siento que dejamos todo atrás, un poco la familia, los amigos y así, y sí siento que nosotros tenemos como un lazo inquebrantable entre los 5, entonces al verlo así plasmado en una obra tan hermosa que mami me encantó. Voy a hacer una acotación. Dani fue la primera en su retrato porque Dani tiene muchas fotos. Ella es una persona que se fotografía mucho por su trabajo y hay muchísimas fotos de Dani que yo podía escoger. En cambio, mis otras 2 hijas pues no se fotografían tanto, entonces yo necesitaba una foto especial con una actitud de diosa. Entonces estoy esperando que las otras 2 nenas se tomen sus fotos para poder hacer el retrato. Eso es lo que diremos públicamente. Yo soy testigo. Porque a mí me contó. No, mentira, obviamente es humor todo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero la verdad sí es muy lindo que este universo interno que se vive dentro de nuestra casa, en donde sí es una complicidad muy grande, siento, entre los 5, que se vea expuesto así en la obra de mi mamá, se siente muy hermoso y la verdad que sí le desearía eso a todo el mundo, que pueda encontrar como ese compañerismo, y siento que nosotros sí somos familia, pero al mismo tiempo somos compañeros, somos amigos en cada una de las cosas que hacemos, a veces demasiado, sí, a veces demasiado, pero ojalá todo el mundo tenga esa experiencia con sus padres como nosotros la hemos tenido, Gaby. Creo que eso nos ha forjado muchísimo como personas. Karen, tú me diste también unas clases de historia del arte y cómo has mezclado y cómo has puesto todo esto en contemporáneo, en moderno, ¿no? Trabajas con materiales muy simbólicos, como el oro, la resina, la piedra. Me imagino que es una lucha, chicas, de resistencias diferentes, relaciones diferentes. ¿Cómo trabajas con estos materiales? ¿Cómo simboliza el oro para ti? ¿Cómo tú has tratado de resolver ese paso de la historia al futuro? Sí, bueno, sí, me gusta dominar bastantes materiales. En escultura, por ejemplo, he trabajado en todos tipos de materiales: metal, madera, resina, fibra de vidrio, muchos materiales. Y bueno, no pude traer las esculturas de madera porque son gigantes, son como de 2 metros y las tengo que traer con una grúa hidráulica o sea, nunca las he expuesto, así que el que las quiera ver está invitado a verlas en mi casa cordialmente, porque son muy pesadas y hay que trasladarla ya cuando el cliente la compre. Con su grúa hidráulica se la llevo a su espacio. Pero bueno, sí, trabajo con muchísimos materiales y como me habías indicado, Nico, el tema del oro, ¿por qué está en mi obra? Está en mi obra porque el oro a mí me remite una atmósfera y una presencia de mucha espiritualidad, de algo sagrado, de abundancia. Viene de épocas pasadas. En la historia del arte lo podemos constatar desde de la creación de Constantinopla, desde el año 330 que se fundó Constantinopla. Trabajaban muchísimo con el oro. Después el arte bizantino, el arte gótico, el arte barroco, que fue el que nos llegó a América y el que llegó especialmente a Quito, a la escuela quiteña, que bueno, el oro va pasando por diferentes etapas, ¿no? Por todo esto a nivel sacro, a nivel de la religión y eso que simboliza pues lo sagrado, lo divino. Yo tomo un poco de ese simbolismo, pero también tomo un poco del simbolismo ya más moderno del Art Nouveau, que es la época de Klimt,
como todos conocemos la obra del beso de Gustav Klimt. Él trabajaba con el oro, pero el oro es lo que tú quieras proyectar sobre ese material. Klimt, en cambio, para él era el deseo, era la pasión, era la sensualidad, y él pintaba a sus mujeres todas rodeadas y vestidas de oro, a sus modelos. Yo tomo un poco de todo y también quiero rendir un tributo a la escuela quiteña, porque es aquí donde yo más he desarrollado mi obra como artista, porque también llegué muy joven aquí y entonces aquí es donde yo me he desarrollado más como artista. Entonces sí me parece importantísimo rendir un tributo a la escuela quiteña, que es la escuela del arte antiguo de acá, y fue la herencia que tuvimos del arte barroco. ¿No es cierto? Fueron 200 años de escuela quiteña, de 1600 a 1800, donde trabajaron el oro y donde la gente de acá, o sea, los indígenas o la gente que se dedicó a hacer arte, fusionó el tema sagrado con la cosmogonía andina y con la cultura de cada parte de América, ¿no? Y en el caso especial de Quito, utilizo de la escuela quiteña una técnica que se llama el estofado, que la pueden ver en algunas obras, que es... consiste en que tú pintas, ¿verdad? Con el material de la pintura que tú vayas a usar. En mi caso, yo utilizo una técnica mixta con acrílicos, resinas, etcétera, que yo misma desarrollé. Pinto con eso. Después le aplicaba la hoja de oro encima, que tiene oro de verdad, porque la hoja que yo utilizo tiene oro de verdad, by the way. Les digo. Entonces, porque es una hoja especial que no la consigo fácilmente. Y aplicas en esta técnica del estofado de la escuela quiteña, aplicas la hoja de oro y después haces un pequeño raspado donde vuelve a aparecer la pintura. Entonces esto como que aparece y desaparece la pintura mezclada con el oro. Me gusta mucho y es una técnica de la escuela quiteña. Entonces me pareció muy, no sé, nació espontáneamente el tema de aplicar oro en mi obra y lo utilizo como eso, porque incluso en el arte oriental se utilizaba en los biombos de los japoneses y ellos no tenían ninguna connotación sagrada ni religiosa, sino que ellos lo hacían para crear una atmósfera de paz, una atmósfera de iluminación y una atmósfera de abundancia. Entonces es muy importante este tema. Yo lo utilizo mucho como para poder crear abundancia. Me parece que es hermoso. Gaby, Dani, ustedes no viven en el país, van y vienen, ¿no es cierto? He sabido un poco de eso. Cuando ustedes regresan a casa, entienden esta mamá que está siempre haciendo nuevas cosas. Ya se pasa de una técnica a la otra. Hay una sorpresa. Les da ansiedad y dicen, ahora, ¿con qué nos espera mi mamá? ¿Ha pasado eso un poco? Les da ansiedad por los desnudos. O sea, te diría que como ansiedad no, pero sí hay un factor sorpresa, definitivamente, porque pues siempre va evolucionando y cambiando, y se puede ver inclusive en la sala como la trayectoria y la evolución de la técnica. Es súper interesante y a veces son cosas que yo te diría que nosotros no entendemos porque no somos ni artistas ni expertos en arte, pero pues es algo que sabemos apreciar y es algo que nos mantiene adivinando que va a venir ahora. ¿Sienten esa conexión con la energía femenina? Sí, yo sí, un montón. Digo, si necesitas conexión con la energía femenina, pueden venir un día a la casa y la sentirán. O sea, yo creo que lo que dice mi mamá del matriarcado sí es cierto, aunque mi papá también es una fuerza muy, muy fuerte en la casa. Pero sí, creo que también la manera que mi mamá ha hecho su obra y cómo nos ha criado a nosotros, sí nos ha hecho como conectar con ese poder y esa intuición femenina que de alguna manera las mujeres sí dominamos. Entonces, sí, yo no sé tú, Gaby, pero... Sí, ¿no? Sí, 100%. Sole, querida, ¿qué rol tienen los espacios como esta galería? ¿Son solo sitios de exhibición o también lugares de conciencia, Sole? Yo creo que esa pregunta es súper importante, Nico, porque
bueno, yo tuve a alguien que soñó en esto, que es mi amiga María Judith, que está allá, y que me decía, Sole, abramos una galería, y yo, ni estando loca. Le decía, no, ni estando loca. Pasaron 30 años después de amistad y encontramos este lugar en la esquina que nos conectaba un montón porque nuestro punto de encuentro era almorzar acá. Vimos y dijimos, ok, entonces abrimos este espacio con la idea de divertirnos, de disfrutar, de que los artistas que estén acá entren a ser parte de este equipo, a decirme, Sole, yo quiero traer las obras acá para que la gente tenga el acceso. Y eso es lo que se ha sentido. Ha sido como un proyecto que yo tengo que estar, y creo que tenemos que estar agradecidas, que yo a veces uno deja de creer en uno, ¿no? Y el Nico me dice, no, mira que esta galería está creciendo, y yo creo que ha sido un trabajo de constancia, valentía, porque abrirse una galería de arte yo creo que es de valientes. Total, total. Y nos ha ido súper bien, estamos disfrutando, estamos haciendo una exposición mensual, y este montaje que ven aquí es un montaje que no se puede clavar. En la esquina tenemos que respetar esos estándares, y por eso, digamos, funcionan las cosas bien, pero todo está con hilos, ahí todos pueden ver, entonces sí es salvaje, y estamos súper contentos. Entre los sentimientos encontrados que tuve, mi querida Karen, cuando fui a tu espacio, a tu casa, a tu residencia, después de todo lo que estábamos viviendo, llegó un punto en donde yo te respeté aún más. Y fue cuando me comenzaste a hablar de los círculos, ¿no? La importancia de estos círculos, y me acuerdo de ese cuadro. Y arrancamos y fue la explicación, porque eran tus primeros trazos de la diosa a través de los círculos, ¿no es cierto? Y me quedé pensando en todos estos días sobre eso. Entonces, mejor explícanos, ¿por qué aparece tan constantemente en tu obra? Sí, cuando yo creo, o sea, una vez me hicieron una entrevista muy linda en Guayaquil que decía, toda la obra de Karen Schulz es parte de un círculo. ¿Y qué era el círculo para mí? Para mí el círculo es la figura más perfecta. De hecho, es una de las primeras figuras que dibuja un niño cuando ni siquiera ha aprendido ni siquiera a escribir. Para mí es la figura más geométrica más perfecta que existe, porque no tiene un verdadero principio ni un verdadero final, y para mí la vida es eso. Nada tiene un verdadero principio, nada tiene un verdadero final. El círculo me remite a mí, a Dios, a lo perfecto, a la fuente, al universo, a la energía creadora. Entonces sí tengo esa tendencia a utilizar muchísimo el círculo en mi obra, creo que porque me remite pues a todo este significado. Y cuando creé la diosa pues también todo empezó con círculos, hasta que fui uniendo los vértices y ahí pues nació la diosa. ¿Cómo se hace tangible la diosa? ¿Cómo sale de todo, de los óleos? ¿Y cómo la puedes tocar, como la tenemos aquí? Bueno, siempre me ha gustado mucho trabajar lo bidimensional y lo tridimensional. Pienso que todo el lado bidimensional tiene su lado tridimensional, y de hecho muchas pinturas mías yo después las he vuelto escultura. Creo que manejar esas dimensiones es como tener una visión un poco más amplia. Yo me imagino que cada vez iremos evolucionando más también con la tecnología, y se podrán hacer cosas maravillosas. Yo ya estoy haciendo cosas en impresión 3D, o sea, me encantaría hacer de repente una escultura gigantesca, no sé, 7, 8, 10 metros con impresión 3D, y poder armarla yo y poder ponerle otro material encima. Y bueno, ya se me está yendo la mente para otros lados, pero sí, o sea, siempre creo que hay una evolución, y la evolución del plano bidimensional al tridimensional es importante, y ahí pues nació la diosa ya como escultura, porque yo necesitaba tenerla como presencia, y como que también le recordara a la mujer, a las personas en sí, porque también me la han comprado muchos hombres para demostrarle a su mujer lo mucho que la valoran y lo importante que es para ellos.
Entonces es como sí, como la valoración de la mujer. Entonces pienso que es importante tenerla ahí en tu escritorio, en tu mesita, como para que te recuerde tu valor, o sea, todo lo que es la energía femenina y cuánto empoderamiento y amor propio hay en todas nosotras, ¿no? Esta pregunta es para las tres, pero voy a arrancar con Gaby y Dani. El trabajo de la mamá de ustedes habla de elevar la energía para conectar con el amor. ¿Es eso así? ¿Ustedes sienten eso? ¿Me podrían explicar? Les repito, elevar la energía para conectar con el amor. Voy a contestar yo. Dale. Primero, porque de repente las niñas no están como tan familiarizadas con lo que es la consigna de esta muestra. Esta exposición nació precisamente por los tiempos que estamos viviendo, en un mundo tan convulsionado, hasta decadente, como les decía ayer en la inauguración. Es como que todo el mundo está desconectado, hay demasiado ego. Este es un espacio donde yo quiero que el ego quede afuera, de las puertas para afuera, y donde la gente pueda realmente conectar con la energía que hay aquí. Entonces, si yo puedo contribuir con mi obra, con lo que yo hago, con lo que yo sé hacer, para elevar la energía de las personas, que las personas cuando vean mi obra no sientan que es una protesta social, no sientan que yo estoy pintando cosas que bajan la energía del mundo y de las personas, sino todo lo contrario. Estoy creando obras que eleven la energía de las personas que la ven, que sientan una conexión espiritual con eso, que se vayan de aquí con el corazón lleno y que conecten su corazón inclusive con otras. Ayer vimos tanta unidad entre las personas, todo el mundo tenía una energía tan linda, la gente creo que elevó realmente su energía, y para mí ese era, si eso se logró, o sea, yo me doy por servida, o sea, bien, se logró, porque la idea es esa, elevar la energía para conectar con los campos energéticos en la física cuántica y campos energéticos, y estar en el amor es la energía más elevada que existe en el universo, y la energía más baja es el miedo, el odio, lo que se está viviendo en el mundo. Entonces, si yo puedo contribuir con lo que yo hago a que la gente eleve su energía y pueda conectar con el amor, pues es eso. La respuesta no está afuera, no está en la inteligencia artificial, no está en las redes sociales que consumen todo el tiempo tu energía, está dentro de ti. Tu respuesta está aquí siempre, latiendo aquí en tu corazón. Yo quiero acotar a lo que dice Karen ahí, porque es lo que hablábamos de la parte que me compete acá, que es la galería y este círculo con el que igual lo llamamos, ¿no? De cómo empieza, nos reunimos y empezamos, elegimos las obras, ponemos las obras, y ayer, justo hoy día, me comentaban cómo ayer se vendió una de las frases. Uh-huh. Entonces, justo Cris, que está allá, me decía, te vi, ¿cómo le dijiste? ¿Cómo quieres amanecer? ¿Con gratitud o quieres creer? ¿Con amor? Lindo. Y se llevó las dos. O sea, no sabía cómo conectarse, y de eso se trata. Y cuando la gente llega a la galería, lo que tratamos es de eso. Entonces, si buscas paz, y es lo que me decía Nico, hay gente que necesita ese espacio y necesito paz. Y ahí ha pasado que te he llamado, Karen, gracias, porque esa persona se llevó y le dio lo que necesitaba. Y de eso se trata, llegar con el arte. Yo no había entendido la pregunta, y ahora que te escuché tiene total sentido. Ayer en la inauguración llegaba la gente ofuscada. Ayer no sé qué pasó, pero fue un día de tráfico impresionante, de muchísimo calor, y veías a la gente que llegaba alterada, ofuscada, apurada. De verdad que era impresionante, y las conversaciones iniciales de la noche fueron eso, el tráfico, la inseguridad, la locura, no sé qué, que el calor, qué tal, y de verdad que fue impresionante ver la energía transformarse a lo largo de la noche y ver cómo la gente iba un poco como entre bajando las revoluciones, pero también como subiendo la energía como hacia un optimismo. Y veías que al final la gente salía contenta y salía transformada. Y no me había dado cuenta de eso hasta ahorita, Ma. Creo que es muy poderoso. Sí.
Tengo otra pregunta para ustedes dos que teníamos aquí con la Sole medio cocinándose. Los proyectos de ustedes están muy ligados a lo femenino, la estética, la autenticidad. ¿Cómo su mamá influyó en todo lo que están haciendo ustedes tan interesante y que han influido tanto en la gente? Bueno, de hecho, parte de mi negocio son los programas online y de hecho el primer programa online que hice en diciembre del 2019 lo hice de la mano en el taller de mi mamá porque yo me imaginaba un poco este programa era como para aprender a editar videos para redes sociales y tal. Y me imaginaba a mi mamá tomando, o alguien como mi mamá tomando este programa. Y yo decía, ok, alguien de este perfil, digamos, que tiene que aprender para realmente mostrar su arte al mundo. Y de hecho, de los primeros videos que yo hice para promocionar ese programa, que fue el primero de muchos, fue con las obras de mi mamá y mi mamá pintando, ¿te acuerdas, ma? Mi mamá pintando, poniendo el oro en una de las obras y cómo se editaría un video para que sea interesante para las redes sociales. Así que mi mamá es el centro de muchísimas de las cosas que yo hago en mi trabajo y en mi proyecto hoy en día. La verdad, eres una inspiración gigante para mí, mamita. Te amo. Te amo. ¿Tienes algo que decir, mi querida Gaby? Bueno, para mí mi mamá es como mi referente del mundo estético, digamos. Creo que en general las madres son como ese referente estético para sus hijas a medida que van creciendo. Y algo que a mí siempre me ha gustado mucho del estilo de mi mamá en general, para todo, para su arte, para su vida, es que como que balancea muy bien la elegancia con la sencillez, tanto a nivel, digamos, decorativo, físico, artístico, como a nivel personal también. Y eso es algo que ha formado mucho mi trabajo también, justamente de cómo balancear eso, tanto en mi trabajo que pongo hacia el mundo, como en mi personalidad. Después de la respuesta desde el amor, querida Karen, ¿qué viene después? ¿Qué viene para ti? Bueno, la respuesta es el amor ha sido lindo porque he sentido que he cumplido mi misión de poder elevar esta energía de las personas y conectar corazones y volvernos más humanos, ¿no? Porque creo que ahí está la respuesta siempre dentro de nosotros mismos. Y creo que, bueno, y me certifiqué en arte de terapia, soy arte terapeuta ahora y quisiera pues trabajar y en eso y un poco indagar más para ayudar a las personas a sanar emociones. Y sí quisiera desarrollar un poco esa parte de arte terapia. Mañana vamos a tener un taller hermoso de conexión con tu diosa interior. Son solamente 12 personas, 12 mujeres. Cada una va a pintar a una diosa de yeso imperfecta como la vida misma, como nosotras las mujeres, imperfectas, llenas de no sé, huequitos, cicatrices, todo eso que nos hace humanas. Entonces son así las diosas, son unas diositas de yeso que hice. No es la perfección de la diosa que ven aquí como escultura que se vende, sino que cada quien se va a llevar su diosita de yeso a su casa y vamos a hacer una visualización, vamos a hacer una meditación para conectar con tu diosa, para incluso volver un poco a la infancia, a lo que queríamos ser cuando éramos chiquitas. Y cuando abramos los ojos vamos a pintar nuestra diosa cada una y con mi ayuda o con mi guía lo vamos a hacer y después vamos a hablar un poco de esto y creo que eso me gusta mucho, el tema de la arte terapia. Entonces creo que también voy a indagar y voy a dedicarme a eso un poco. Seguir creando mi obra, por supuesto, eso sí. Estamos ya llegando casi al final de este espacio, mi querida Sole, y esa misma pregunta te hago a vos. Después de la respuesta desde el amor, ¿qué vas a hacer? Después de las respuestas del amor. Okay. Descansar. Descansar. No, ha sido muy satisfactorio. Siempre con el equipo que es de, bueno, Isa, María Judith, Paul y todos, les digo, no nos cansemos, sigamos adelante. Amanecemos hoy a las 7 de la mañana poniendo todo esto diferente, pero tiene este sentido. O sea, ha sido un espacio muy lindo y haber podido lograr que el arte pueda formarse en un conversatorio, que podamos hablar de la muestra, conversando frescamente, haciendo las cosas con amor. Yo creo que eso es lo único que nosotros hacemos acá, así que
La siguiente exposición ya es el 3 de junio y así vamos a seguir con una agenda que ahí le ponemos ganas. Bueno, estamos terminando. ¿Cómo se han sentido con este espacio? Ustedes que son las expertas. Karen, ¿qué tal? Muy bien, creo que sí. No sé si las chicas quieren comentar algo. Yo veo aquí caritas conocidas, veo coleccionistas mías de mi obra que han conectado pues con esa energía de mi obra y me han encargado y comprado varias piezas y me encanta que estén aquí a ver qué tienen que decirnos a nosotras. Soy Cisne Valencia, historiadora de moda y también amante del arte. Y eso me conecta mucho con la parte femenina, por obvias razones. Y yo encuentro en tus círculos la sostenibilidad, sostener, los círculos sostienen. Y las mujeres sostenemos vida, sostenemos a la familia, sostenemos incluso cosas más prosaicas, nuestras bolsas de shopping, la cartera. Siempre estamos sosteniendo. Siempre estamos sosteniendo. Yo quisiera preguntarte, Karen, ¿cómo hacemos para que en Ecuador las mujeres artistas puedan seguir sosteniendo estos procesos creativos? Bueno, pienso que tienes que buscar la voluntad y la fuerza en ti misma, empodérate con la diosa. De verdad, sí, buscar dentro de ti y seguir, a pesar de que te caigas, de que a mí me han pasado cualquier cantidad de cosas donde yo a veces he dicho, ya voy a dejar de hacer esto no me sirve para nada, me ha pasado, pero cuando tú tienes una convicción clara y concreta de lo que quieres, cuando sientes ese gusanito dentro de ti, que me imagino que tú lo tienes porque eres una emprendedora, escúchalo, dale espacio, déjalo ser, déjalo vivir, que no sea algo tan estricto, déjalo que te hable. Es muy importante que tú dejes que tu pasión te hable. Uh-huh. Muy bien. Bueno, yo les tengo una pregunta a las hijas. Quiero preguntarles con cuál de las obras se conectan con su vínculo con su mamá. O sea, ¿cuál de las obras les hace sentir una conexión de esta es la relación con mi mamá? Muy basada en el vínculo individual de cada una de ustedes, que va a ser muy distinto. Entonces, quería preguntarles eso. Ok, amiguita, qué seria. Qué seria te pones. Hay una obra específica de mi mamá que lastimosamente la vendió y yo no sé dónde habrá quedado esa obra hoy en día, pero era un cuadro azul que tenía una luna anaranjada dentro y la luna tenía unos pilares y para mí siempre fue como que nuestra mamá es esa luna que adentro tiene estos pilares que somos Gaby, Cami y yo, y esa obra siempre yo dije que iba a ser mi herencia, pero bueno, por suerte la vendiste, ma, porque era hermosísima. Te la volveré a pintar. Y sí, eso siento que representa mucho como la relación que tenemos con mi mamá, de que todas somos parte de ella y que ella lo muestra al mundo a su manera. ¿Te acuerdas de ese cuadro? Me acuerdo de ese cuadro. Yo, tantas. A mí me gusta mucho la obra que justo está allá. Yo tengo una, bueno, creo que esa es la réplica, yo tengo la original o al revés, sí, en mi casa, porque al inicio de la obra de mi mamá un gran tema era la maternidad. Y eso se demuestra en esa obra. En la casa hay muchas esculturas que se llaman maternidad, que es justo como esta figura de la mamá y su bebé. Y para mí esa parte de la obra era como muy significativa porque era esta onda del inicio de la vida y de crear vida y de sostener vida. Y siempre es como un tema recurrente en la obra de mi mamá. Ahí está la diosa embarazada también, que debe estar por ahí. Y esa parte de la obra es algo con lo que yo conecto mucho, porque pues es quien ella es para mí, pero es también la razón del mundo, ¿no? Es lo que hace que la vida continúe. Entonces, para mí es muy importante. Bueno, felicitaciones, Karen. De todo lo que hablaron hoy día, creo que lo que más me impactó y que admiro muchísimo es obviamente ver su trayectoria de artista siendo a la vez mamá. Y me llegó mucho porque ahora que soy mamá, mi bebé tiene 1 año 5 meses, soy una mamá primeriza y hace muy poco, pero lo que hablaron del momento de que perseguir sus sueños, de que no solo
quedarse en la casa con tu familia, que es un trabajo impresionante y muy valioso, pero que también eso no apaga el hecho de que como mujeres tengamos muchos sueños y que queramos perseguir esos deseos más allá de ser mamá, que nos llena el corazón, pero siempre hay eso que dices, no me quiero quedar con las ganas de no hacer mis sueños por darle todo a mis hijos. Entonces creo que la pregunta va a cómo su obra, porque se ve la trayectoria y el cambio que han habido a lo largo de los años, cómo la obra le ha inspirado a usted en esa faceta de maternidad y también viceversa, porque hay veces y momentos que me están pasando hoy día, es que es tan demandante el ser mamá, que a veces digo, ok, voy a abandonar el resto porque me consume, pero sé que no lo quiero hacer porque también es importante, pero a veces ese balance es un poco difícil de encontrar y tal vez muchas veces nuestros hijos son nuestra inspiración, pero creo que para usted también yo veo mucho que su arte fue su inspiración y que llenó una parte de su vida que la maternidad tal vez no la llenaba por completo. No sé si está un poco clara mi pregunta, es un poco... Sí, te entiendo completamente, Flor. Pienso que ser mamá es, o sea, lo más espectacular que te puede pasar en la vida, lo más maravilloso, y ver a tus hijos que son tu trascendencia, que vienen de ti, de tu carne, de tu sangre, de todo lo que tú eres, y verlos evolucionar después, es absolutamente maravilloso. Y yo admiro muchísimo a todas las mamás y estoy completamente a favor de las mujeres que deciden dedicarse a ser mamás, y eso es lo que voy a hacer, y lo hacen espectacular, pero siento que si la mujer tiene una voz dentro de ella que le dice, eso es de cada persona, porque ser mamá es espectacular y dedicarte a ser mamá y criar hijos es maravilloso, es espectacular. Yo lo hice por mucho tiempo en mi vida y fue, bueno, lo máximo. ¿Ok? Pero si esa voz no se apaga después de que ya está saliendo de la maternidad y eso, es genuino y es auténtico y es maravilloso y es bendecido que la escuches. Que la escuches y que le des lugar y que le des ese espacio también para salir a la luz, porque también es dar a luz otro proyecto. Mi arte también es otro hijo para mí. Cada una de estas obras yo las doy a luz, o sea, literal. Yo en mi taller lloro, grito, pataleo, me río, o sea, no sé o sea, algún día me grabaré para que quede eso en la historia, pero no sé, o sea, de verdad, sí es una cantidad de cosas que te pasan. Entonces, sí, si tienes ese gusanito, esa voz que te está hablando, dedícate a criar a tu bebé delicioso y disfruta eso como yo también lo disfruté con mis hijas, pero dale espacio también, deja que te hable y eso va a salir orgánicamente, te vas a ir dedicando después a lo que tú quieras o paralelamente. Muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias Sole, a ustedes, y nos vemos el próximo mes. Y gracias, chicas, por compartir este espacio tan íntimo Gracias, y Sole. tan personal. Gracias, Nico. Y gracias, Karen, por confiar en nuestro trabajo y ser un equipo maravilloso, porque eso es lo que fuimos. Siempre confío, con lo risas. admiro y lo agradezco Gracias. desde el fondo de mi corazón. Gracias. por apoyar. Gracias. Nos vemos el próximo mes. Dentro del cubo.